Sin Filtros, un día más. Hoy tenemos con nosotros a Ferran. Muy buenas. Y me hace gracia, justo antes de empezar decía, pues yo vengo pero no tengo nada. No. Me ha hecho mucha gracia, no tengo nada. Pues no tienes nada, no hablamos de nada. O sí, o se puede hablar aunque no tengamos. Podemos hablar, yo creo que de todo y de nada. Del todo y de la nada. Eso es un temazo. Es un temazo grande. De hecho hay un autor, ¿no? Sí. Que tiene un libro que se llama así, La nada y el todo. No sabía. Sí. Y bueno, es un temazo. Si quieres hablar de eso, hablamos de eso. Venga. Pues exactamente qué quieres hablar con respecto a eso. Mira, del todo y de la nada. Considero de que todos estamos en todo, realmente, pero realmente no estamos en nada, estamos en lo que realmente queramos estar, directamente. No sé si me he explicado bien. Bueno, te habrás explicado bien, yo todavía no te he entendido, necesito un poco más de unos datos más. Vale. Al final, bueno, yo soy muy hecho a la lectura, me gustan mucho los textos alquímicos, por ejemplo. Si hablamos de textos alquímicos y hablamos de los primeros, del padre de la alquimia, ¿no? Hablaríamos de Hermes Trismegisto. Sí, ¿no? El 3 veces grande. El 3 veces grande, ¿no? Podemos ir un poco más allá, venir un poquito más aquí, hablamos de los 3 iniciados, sí, ¿no? Del Kybalión. Del Kybalión, sí. ¿no? Al final, todo esto para hablar de que, claro, si todo es mente. Bajo mi punto de vista, al final creo que he entendido de que es real. Al final todo es mente. Y cuando todo es mente, el universo es mental, entra la conceptualización de lo que es el yo en consciencia. O sea, es decir, cuando ya te has dado cuenta de que todo es mental, ya tienes esa parte consciente, ¿no? Es un poquito también lo que se suele... No sé si va un poquito con la dinámica bueno, de lo que pasa es que lo primero que tendríamos, ¿no?, que aclarar es la diferencia, pues si no mucha gente igual no lo entiende, entre cuando tú dices todo es mente, la diferencia entre mente y pensamiento. Porque mucha gente identifica mente con pensamiento, y yo entiendo que cuando tú dices que todo es mente no te estás refiriendo exactamente al pensamiento. Porque todo es mente, o todo es amor, o todo es espíritu, o todo es... Quiero decir que al final es una palabra que usamos para hablar de algo, ¿no? Cuando dices todo es mente, yo creo que no es muy diferente cuando alguien dice todo es Dios. O cuando alguien dice todo es vida, o cuando alguien dice todo es amor, o cuando alguien dice todo es, ¿no? Porque claro, ese todo en el que estamos es todo. También podríamos decir todo es todo, pero si todo es todo, entonces es algo o no. Entonces entramos en el todo y la nada, pero que al final, cuando intentas conceptualizar o poner palabras para hablar de eso, de lo cual no se puede hablar o no se pueden poner palabras, las palabras son limitadas. Entonces, una manera de explicar es todo es mente y todo es una creación mental. Vale, pero es una forma de explicarlo. Al final, una forma de explicar las cosas no es la cosa. Igual que la palabra silla no es la silla. La silla es eso que está ahí. La palabra silla es la silla. Es la palabra. Es la palabra que estás utilizando para describir algo. Entonces, las palabras en sí mismas son limitadas. Quiero decir, las hemos de utilizar pues si no nos entendemos. Sí, es entendemos, una manera de describir, claro. Correcto, pero sí, de describir o de interpretar o de lo que sea. Pero que al final... Cuando hablas de eso, de lo que tú creo te estás refiriendo, lo que hemos de comprender es que las palabras llegan hasta donde llegan y que al final eso es inabarcable y no hay manera de describirlo. El otro día cuando hablaba con Carla y hablaba de la verdad me refería un poco a eso. ¿Sabes? Lo que tú llamas mente yo lo podría llamar verdad. Todo es verdad. Bueno. Pero quiero decirte, al final es una palabra. Entonces, es cuando quieres hablar de eso, estamos hablando de algo que no se puede nombrar. Es decir, por mucho que hables de eso, no es eso. Vale. Yo a lo que me vengo a referir, a ver. Alex, es a que... Bueno, no sé si conoces a... nombre Jacobo Grinberg, ¿te suena? Sí. Vale. Al final, él creó la teoría sintérgica, sí. ¿no? Es que no deja de ser una teoría. Sí. Pero creo que entra dentro mucho de lo que es el todo y de lo que hemos empezado, de lo que es el todo y la nada, ¿no? Al final, ¿por qué? Porque al final... uno observa, uno está observando, entonces lo que observas, si tú te puedes llegar a observar tus pensamientos, tú puedes llegar a observar tu latido de corazón, pues estoy observándote a ti, estoy observando el sonido, estoy observando los pensamientos, todo lo que es tan efímero, y eso que estoy observando, que lo dejo como en un segundo plano, ¿no? Lo dejo como
al final cuando hay un observador y está fuera, ¿no? Está viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Pues eso que está ocurriendo en ese momento es a lo que yo definiría como mente, como ese todo, ¿no? Claro, yo no lo veo exactamente así, porque cuando dices que tú estás observando, ¿quién está observando? La parte del... una parte del ser, por así decirlo. Una parte del ser, no incluso del yo. ¿Una no parte del ser está observando? Bueno, el ser en sí. El ser en sí está observando. ¿Y el ser eres tú o quién es? ¿O es todo? El ser forma parte de ese todo. Pero si forma parte de ese todo, no es el todo el ser. No es el todo el ser. Ya, ¿y entonces? ¿Quién es que observa claro, qué? ahí Claro. hay que desdiñar, bajo mi punto de vista, Sí. mucho. Hay mucho de que hablar ahí. Por eso pensaba que a lo mejor el tema era... Vamos a hablar por esto porque es interesante. Es bueno, es un poco, sí, es como, sí, yo siempre digo, ¿no? Cuando lo explico como metáfora, hablar de matemáticas, ¿Sí? Se puede hablar de sumas, de restas, de multiplicaciones o de integrales, ¿no? Entonces, al final, claro, es que ¿sabes qué pasa? Nos cuesta mucho, yo creo, llegar a la comprensión de que hay observación pero nadie observando. Sí. Que hay ser pero nadie siendo. Quiero decir, lo que hay, que es todo esto, ¿no? Todo esto que está ocurriendo, y en este todo esto que está ocurriendo también está eso que llamas tú aquí, pero ese todo que está ocurriendo. Entonces, está ocurriendo pero no hay nadie en realidad quien lo ocurra. Es como si fuera una nada, que al mismo tiempo es todo, que es todo lo que está pasando. Pero es que es tan absurdo como comprender que todo lo que está ocurriendo, pero en realidad no hay nadie a quien le ocurra. Porque en cuanto pones a alguien, ya hay alguien ahí que está separado. Ya hay un observador. Correcto, pero es que claro, es que ya está muy de moda lo de tienes que ser el observador. Y entonces parece que, bueno, si no me identifico con la mente y soy el observador, yo soy como un observador que está observando todo. No, claro, pero eres tú también, o sea, no, claro, pero es que ¿dónde está el todo, tú? Porque, claro, es que, claro. ¿Sabes qué pasa con este concepto? Nos volvemos locos intentando encontrar un yo. Y entonces luego también hay gente que llega a la absurdez de que el yo no existe, cuando en realidad no es que no exista, lo que pasa es que no hay un yo separado de nada. Es decir, un ojo lo ve todo, solo hay una cosa que no puede ver. ¿El qué? A sí mismo. No puede volverse para adentro y verse un ojo. Entonces, ¿cómo sabe el ojo que existe? Coño, porque ve. Si veo, deduzco, ¿no?, que debe haber un ojo viendo. Pero claro, ¿dónde está? No lo vas a ver, porque no puede volverse hacia adentro y verse. Entonces, lo que somos es, tú lo llamas mente, yo lo llamaría conciencia, tal vez, ¿no? Es esa conciencia que está siendo consciente de todo esto que está pasando, pero es que todo no deja de ser lo mismo. O sea, todo el rato es lo que es y no es lo que no es. Sí. Y eso es la realidad, o llámalo como quieras. Pero entonces, el nombre que le pongas a eso da igual, porque al final, en cuanto ya lo intentas explicar demasiado, te pierdes en lo que yo llamo mente, ¿sabes? Claro. Porque al final son palabras para hablar de algo que no se puede hablar. O sea, tú el momento presente no lo puedes, no puedes hablar del momento presente, del ahora, no puedes. Puedes hablar de lo que está pasando. Realmente. No, y que puedes hablar de lo que está pasando en el ahora. Es que la gente cree a veces, ¿no?, cuando está de moda ahora esto de vivir el momento presente, en el ahora, pero entienden el presente como una parte de pasado, presente, futuro. Y en realidad por eso yo hablo más de tiempo momentáneo. Quiero decir, el ahora es eso, que está aquí ahora, todo. Es el instante que es el instante, delante. y en ese instante están pasando cosas todo el tiempo y están dejando de pasar todo el tiempo. Sí. Pero lo que está pasando no es el ahora, es lo que está pasando en el ahora. Entonces, claro, tú puedes hablar de lo que está pasando. Yo le he dicho, hago así con la mano y esto está pasando, pero está pasando ahora y ahora. Entonces, ese ahora es atemporal, no está dentro del tiempo, es atemporal. Y esa atemporalidad es lo único que hay. Y si es lo único que hay, es lo que somos todos, incluidos tú y yo, o eso que llamas tú y yo. Sí. Pero claro, ahí quién está observando qué es, que entiendes. Nos cuesta mucho entender que no hay alguien, que el concepto ese de un yo que existe separado o independiente no es real. A mí me gusta mucho explicarlo con una metáfora, que es una rosa, por ejemplo. Una rosa existe, ¿no? Estaríamos de acuerdo en que existe, está ahí. Sí, está ahí. Sí, pero si a la rosa no tiene existencia propia, individual en sí misma. Si tú a la rosa le quitas la tierra, el agua, el aire y el sol, ¿dónde está? No está. Por lo tanto, la rosa no es nada más que una manifestación temporal de una totalidad. ¿Sí? Eso es. Pues eso eres tú, una manifestación temporal de una totalidad. Entonces, ¿existes? Sí. Que existes está claro. Que haya alguien ahí que exista de forma independiente del todo no es real. Lo que no hay es una existencia individual separada que tú puedas afirmar como que existe un yo y luego está el resto. Eso es lo que en mi percepción no es real. Entonces, cuando eso no existe, lo que hay es todo. Hay una totalidad. Yo en lugar de mente llamarlo totalidad. Hay una totalidad, claro que es una obviedad. Hay una totalidad, está claro. Y en esa totalidad, cuando dicen todo es nada, ¿por qué? Porque en esa totalidad no hay nada que pueda proclamar su existencia propia o independiente separada de esa totalidad. Entonces solo hay totalidad, o solo hay Dios, o solo hay mente, o solo hay vida, o lo pones el nombre que quieras. Es como lo entiendo yo, ¿eh? Sí. No, pero mientras estás hablando, por ejemplo,
al final una rosa, ¿vale? Es una manifestación de una transformación, ¿no? De un nacimiento, de una semilla que ha tenido que ser regada, ha tenido que tener un sustrato, ha tenido que tener un sol, ha tenido que tener un aire para poder desarrollarse, obviamente, pero eso en cuanto es al plano físico y en cuanto es al plano perceptual. ¿Porque hay un plano físico y un plano no físico o hay una totalidad? Bueno, hay una totalidad en cuanto a mi punto de vista, ¿no? Hay una totalidad en lo que es la parte más mental, más efímera, más general, y otra que es, o sea, imagínate, ¿vale? Nosotros estamos interactuando con todo lo que tenemos aquí, con el micrófono, ¿vale? Nosotros nos estamos escuchando, etcétera, etcétera, y tenemos un instrumento que es nuestro cerebro. Nuestro cerebro vendría a ser como el Canal Plus, para que te hagas una idea, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿eh? Como el Canal Plus. El Canal Plus o cualquier otro, ¿vale? Eso es un satélite que manda una señal y al final hay un decodificador, ¿no? O sea, lo que vendría a ser el satélite que manda una señal sería todo lo que tenemos nosotros aquí y al final el decodificador sería nuestra mente. Uh-huh. Nosotros ¿Nuestra mente o nuestro cerebro? Nuestro cerebro, perdona. Nuestro cerebro. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No lo digo porque hay gente que cree que sí también. No es lo mismo. ¿La mente está en el cerebro o el cerebro está en la mente? Para ti. La mente está en el cerebro. Yo diría que la mente es la mente y la mente interactúa con el cerebro. No es que... Pero entonces hay dos cosas, mente y cerebro. Sí. Vale. No es para entender. Es lo que yo creo. ¿Tú crees? Sí, claro. Eso estamos. Entonces, la mente vendría a ser para mí ese todo, que ese todo es nada, que es lo que decimos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando hay un observador, pues, etcétera, etcétera, pero claro, la interacción, o sea, a mí lo que me gusta mucho, ahora que habías dicho, está muy de moda el observar. Yo creo que, o sea, el observar todas las cosas que como que no va conmigo, ¿no? Realmente sí que va conmigo. O sea, yo estoy aquí, estoy ahora, lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo. Pero lo está sintiendo en un plano físico mi cerebro. No sé si me explico. Vale, y entonces en todo eso que está ocurriendo, que es un cerebro interactuando con los estímulos y provocando una serie de reacciones, etcétera, todo eso está ocurriendo, está claro, ¿sí? Está ocurriendo. ¿Le está ocurriendo a alguien o está ocurriendo? Le está ocurriendo a mi ser. ¿Y tu ser dónde está? No, espera, cuando dices mi ser... A mi ser, que soy yo, que está aquí ahora mismo, mi ser en plano hablando físicamente. O sea, pero tu ser es orgánico. Orgánico. Totalmente. Eres un ser orgánico. Eso es. Porque tú entiendes así. Yo soy un ser orgánico sin existencia individual propia porque está unido a todo. Yo soy un todo que está unido a un ser orgánico. Pero tú entiendes que cuando dices, mira la paradoja, soy un todo unido a algo al ya final, no está dentro del todo. Ya no está dentro del todo. Si eres un todo, eres un Dios. O sea, eres un todo, llámalo sí. Dios, llámalo lo que sea. Eres eso. Sí. Pero eres eso. Pero entonces no me puedes hablar de que está eso y está algo con lo que interactúa. No, porque eso que interactúa está dentro del todo. Entonces eres todo. Claro, lo que no sé es cómo la palabra que hay que ponerle... Es que no le pongas la que le pongas no es. Claro. No hay palabra. Pero ¿quién quiere ponerle una palabra? ¿Quién quiere poner una palabra? Claro, aquí está el sentimiento de esa... Claro, es que yo lo veo como una parte muy diferente, ¿no? Como que hay una parte cerebral y otra parte mental. Ya, pero si estás separando en partes, ya no me estás hablando de todo. Me estás hablando de partes dentro de un todo. Sí. El todo es más que la suma de las partes, ¿sabes? Eso nos cuesta entender. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes lo que hace la mente? Tú imagínate que la verdad fuera un círculo. Sí. Y ya está. Y es inabarcable, no lo puedes entender, ¿vale? Y entonces dices, hostia, no entiendo el círculo. Uh-huh. ¿Cómo lo puedo estudiar? Y entonces empiezas a dividirlo en trocitos más pequeños que sean estudiables o observables, ¿vale? Y estudias todos los trocitos por separado y entiendes todos los trocitos por separado. ¿Sí? Entonces tienes un círculo dividido en trocitos y cada trocito explicado. Y entonces vienes y dices, ahora que ya sé todos los trocitos, si sumo todas las informaciones, he entendido el todo. No, porque el todo es un círculo sin trocitos. Grande. Y hay algo que está ahí implícito, que es más que la suma de las partes. Y eso es lo que no es nombrable, definible o abarcable. Ahora sí. ¿Ahora estamos de acuerdo? Ahora sí. Estamos de acuerdo. Me gusta. ¿Y qué te llevas entonces? Ha sido rápido ¿eh? Fíjate que las integrales las hemos hecho rápidas, ¿no? Sí, y esto no es verdad, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en ello. Hemos llegado a un punto de que estamos de acuerdo. Sí. Muy bien. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo y me he dado cuenta de algo. A ver, también me he dado cuenta de esto.
Mira, con un ejemplo tan simple, ¿eh? Encima, a nivel imaginativo, porque aquí no había círculo alguno, ¿vale? No, lo estábamos imaginando. ¿Vale? De que cuando te paras a analizar punto por punto lo que es el todo, ya no es el todo. Claro. Aunque sumes los puntos. Aunque sumes todos los puntos. Porque hay una ley de la sinergia que dice el todo es más que la suma de las partes. Fíjate que a nivel pragmático, vamos a bajar un poco, Venga, a bajar las integrales. Fíjate que si tú tienes un palo y el palo aguanta 20 kilos, porque si le pones más peso se parte. Ahí. Y coges otro palo que aguanta 20 kilos. Y si le pones más, se parte. Entre los dos palos por separado aguantan ¿cuánto? 40. Correcto. Tú que eres listo. Si yo cojo los dos palos, los ato, ¿cuánto aguantan? En un principio se supone que aguantarán, si no reparto, 20 kilos. Si reparto, 40. No. Los dos juntos, como tienen un diámetro mayor, no, a lo mejor aguantan 80 o 100 kilos. Ah, bueno, claro. Porque es como si fuera un palo más gordo. Y entonces no aguanta 40, no aguanta la suma, aguanta más. Eso es el principio de la sinergia. Entonces, cuando entiendes esto, te das cuenta que al final el todo es esa suma de partes que nadie puede entender ni abarcar, pero que cuando comprendes que funciona en conjunto, es capaz de cosas que por separado no. Claro, como una suma exponencial que se va correcto. sumando, claro. Me explico, que cuando comprendes que lo que somos da igual, es la suma de todo y todo es todo y todo está unido, y empiezas a comprender que lo que tú eres no está separado ni de ti, yo no estoy separado de ti, ni del árbol, ni de nadie, y comprendes esa unidad o esa unión, bueno, ya lo dicen, la unión hace la fuerza, ¿no? Yo creo que va por ahí. Entonces, al final para mí la gracia es esa, que cuando desaparece el yo, puede aparecer el nosotros. Y en nosotros no hay un yo, hay un nosotros. Y yo para mí es más interesante eso, porque para mí eso es amor, entender un nosotros, que muchas veces si no parece que somos yos juntos, ¿no? Yo soy yo contigo y somos dos. Bueno, pero sigue habiendo dos yos. Si tú y yo realmente nos unimos, ya no hay dos yos, hay un nosotros. Hay un nosotros. Cuando tú y yo estamos de acuerdo, pues hay dos yos que están en desacuerdo en ciertas cosas, pero hay un nosotros que está de acuerdo en algo, y ahí podemos hacer algo juntos, si no, no. Y yo creo que se trata de eso, de centrarnos más en lo que nos une y no tanto en lo que nos diferencia. Bueno. Estoy muy de acuerdo contigo. ¿Qué te llevas de este podcast? Me ha sorprendido un poco, ¿eh? No ¿Sí? suele venir gente que me hable de estas cosas, pero bueno. Gracias. Tampoco era la intención, ¿eh? O sea, venía, ya te digo, ahora te digo de lo que me llevo del podcast, ¿eh? Sí. Pero venía sin ningún perjuicio, o sea... A jugar. Sí, venía a jugar. Es que a esto estamos. Es que la vida es eso para mí. A hacer un coloquio contigo y saber un poquito también más, pues, al final, ¿no? Con una pregunta tan concreta, ¿no? Tan concreta y tan abstracta, Claro, pero no venía con una pregunta tan dirigida, sino venía con una pregunta muy abierta. Sí. Porque considero de que... yo soy muy de preguntas abiertas. Soy de observar, pues a lo mejor... Bueno, pues me gusta esto. Entonces, pues quería también saber, ¿no? A ver, con otra persona, si compartir para poder llegar o no a algo, y al final hemos llegado a algo en común, que muy bien. A ponernos de acuerdo con algo. Y este también vendría a ser pues como el resumen, ¿no? ¿Qué me llevo de este podcast? Bueno, pues que al final todo es todo. Y nada es nada. Sí, todo es todo y nada es nada. Somos personas que nos preguntamos cosas, tenemos inquietudes y al final si compartimos, si filosofeamos sobre estas cosas, al final podemos llegar a conclusiones muy interesantes que probablemente a lo mejor luego nos cuestionen otras, pero... Siempre nos acaba. Sí. Pero me gusta mucho una cosa que dices. Yo te voy a decir lo que me llevo yo. Y es que cuando dices lo de filosofar, me parece muy interesante porque creo que así como, por ejemplo, la ciencia, ¿no? A pesar de que a un nivel alto es críptica, quiero decir, yo no entiendo nada de física cuántica, pero la ciencia, por ejemplo, sí que ha tenido una traslación clara a la vida cotidiana y la gente, pues, tiene enchufes y tiene ordenadores. Es decir, tiene una aplicación práctica y todo el mundo convive de forma normal con la ciencia. Y yo creo que con la filosofía es una deuda pendiente que tiene la filosofía. Yo creo que la filosofía se quedó en su día en 4 personas que se reunían a filosofar, desconectadas de eso que se llama el mundo cotidiano real. Y se ha provocado como un distanciamiento muy grande. Entonces yo creo que la filosofía sí que es verdad que es para los filósofos, pero que el filosofar o el usar el pensamiento filosófico, creo que eso es un patrimonio de todos los seres humanos y que todos deberíamos poder, a nuestra medida, claro, pues eso, debatir, filosofar, hablar, para llegar a lo mejor a conclusiones estúpidas, pero que al final eso también nos enriquece y nos ayuda a crecer, ¿no? Y parece como que la filosofía es algo que no va conmigo,
cuando luego en realidad todo el mundo tiene una filosofía de vida, ¿sabes? Todo el mundo tiene una filosofía en la que se basa a la hora de vivir y funcionar, ¿no? Sí. Pero ya nos la cuestionamos y nos planteamos, ¿no? Entonces, un poco también, para mí, uno de los objetivos de este podcast era eso, el poder hablar abiertamente, sin necesidad de ser científico, o ser filósofo, o ser nada, simplemente hablar abiertamente de cosas, ¿no? Porque al final eso siempre es enriquecedor, aunque no llegues a ninguna conclusión. Y si encima estamos de acuerdo, oye, pues mira. Mejor que mejor. Mejor que mejor. Me alegro mucho de haber venido y de haber podido hablar contigo. Gracias a ti. Gracias.